Muchas gracias por seguir en sintonía de TVX. Le doy la bienvenida a su canal El Consultorio, un espacio para su salud. Soy la doctora Wendy Maldonado, médico de planta del Centro Clínico Escalón. El día de ahora vamos a tratar el tema de intoxicación alimentaria. Le dejo el siguiente video y al regresar le comento quién me acompaña. La intoxicación alimentaria ocurre cuando se ingiere un alimento o agua que contenga bacterias, parásitos, virus o toxinas producidas por estos microorganismos. La mayoría de los casos de intoxicación alimentaria se dan a raíz de bacterias comunes, como es el estafilococo o la Escherichia coli. Los niños y los ancianos tienen el mayor riesgo de intoxicación por alimentos. Asimismo, pacientes que tengan una inmunidad disminuida, ya sea pacientes con una enfermedad renal, diabetes, cáncer o VIH. Los síntomas van desde cólicos abdominales, fiebre, diarrea y escalofríos, también dolor de cabeza, náuseas y vómitos. La complicación más grave es la deshidratación, ya sea por vómitos o por diarrea. Es por eso la importancia de consultar a tiempo con un médico. Todos hemos sufrido de una intoxicación alimentaria al comer ya sea ostras o cualquier alimento que se ha preparado en la calle. El día de ahora me acompaña el médico especialista en medicina interna, el doctor Juan David Bustillo, para abordar el tema intoxicación alimentaria. Doctor, un placer que esté acá. Muchas gracias por la invitación y pues estamos para resolver dudas que tengan. Así es. Doctor, este tema creo que todos hemos sufrido de una intoxicación al haber comido cosas de la calle o quizá en casa, pero que no lo hemos preparado de la mejor forma. Para abordar un poquito el tema, cuéntenos en qué consiste lo que es la intoxicación alimentaria. Bueno, primero la intoxicación alimentaria es un término que se da cuando los alimentos nos producen un daño, es decir, un daño que puede ser agudo o incluso crónico. En su mayoría la intoxicación es aguda, es rápida, progresa en corto tiempo de evolución. Y las intoxicaciones crónicas son mucho menos frecuentes, pueden representar hasta menos del 5%, pero que en este caso pues vamos a hablar un poco de las agudas. El periodo de incubación o desde que uno introduce un alimento hasta que presenta los síntomas, más o menos de cuánto sería, doctor, para saber que algo me cayó mal. Bueno, primero la intoxicación aguda es desde el momento que ingerimos. Esto puede ser ya sea un alimento o puede ser agua que esté contaminada. No solamente culpar a los alimentos. Y esto puede estar ya sea infectado por virus, parásitos o bacterias. En su mayoría, cuando se trata de una infección aguda por bacterias o una intoxicación aguda, pues en su mayoría es por bacterias. Y también pueden existir intoxicaciones por otros químicos, por ejemplo, plaguicidas, metales, que estas en su mayoría son de origen crónico. Pero cuando estamos hablando de una intoxicación aguda, el tiempo que puede surgir desde el momento que ingerimos el alimento hasta la intoxicación puede ser de un aproximado de 2 hasta 12 horas. Así es, y dentro de los síntomas que podemos observar en algún paciente que esté sufriendo de intoxicación alimentaria. Bueno, dentro de los síntomas, primero que podemos tener fiebre, se puede asociar a vómitos, que estos vómitos en su mayoría da intolerancia a la vía oral, es decir, el paciente no logra ingerir alimentos, no logra ingerir líquidos y todo lo vomita, ¿verdad? Prácticamente el paciente no puede introducir ningún tipo de alimento porque lo regresa. Aparte de esto puede dar diarrea, dolor abdominal, que este dolor puede ser un dolor abdominal intenso y en su mayoría difuso, puede ser en todo el abdomen. Y en algunos casos puede dar dolor de cuerpo, puede generar también calambres en las piernas, en los brazos y en todo el cuerpo. Y pues estas son en su mayoría los síntomas más frecuentes que el paciente refiere. ¿Este cuadro, doctor, es más abrupto o más cruel en alguna fase de la vida, digamos en niños, abuelitos, o se da en cualquier rango de edad? Bueno, más que todo cabe recalcar de que las personas que todos estamos susceptibles a intoxicaciones alimentarias, sí. Es decir, ya sea desde un bebé, un niño, un adolescente, un adulto joven, un adulto, hasta un adulto mayor. Nadie está exento. Sin embargo,
Cabe recalcar que dentro de los síntomas y las complicaciones son más notorias en los pacientes infantes, es decir, los pacientes pediátricos que pueden estar menores de los 12 años y los pacientes que son adultos mayores, es decir, estamos hablando de pacientes mayores a 60 años. Ellos pueden sufrir mucho más consecuencias, pueden ser más graves las complicaciones, entonces tenemos que hacer mucho énfasis en la consulta lo más pronto posible cuando se trate de un paciente de ese tipo. Aparte, otro de las cosas que hay que tomar en cuenta son factores de riesgo o comorbilidades del paciente. Por ejemplo, pacientes diabéticos, paciente inmunodeprimido que tenga una infección, por ejemplo, con VIH, pacientes que tengan otras comorbilidades como hipertensión, enfermedades pulmonares y enfermedades cardíacas. Sí, dentro de los factores de riesgo también, doctor, serían como, por ejemplo, ¿cuáles? Alguien que va a trabajar y lo primero que encuentra en la calle para desayunar lo pasa comprando y se lo lleva. Bueno, primero que nada tenemos que hablar de algunos factores de riesgo, como por ejemplo el hecho de no lavarse las manos adecuadamente, ¿verdad? Antes de comer, que eso es muy importante. O antes de preparar los alimentos. Antes de preparar los alimentos también es muy importante recalcarlo porque eso es muy importante, ¿verdad? El lavado de manos. Sí. Y también la otra es el adecuado lavado de frutas y verduras. También la otra cosa importante es la cocción o la forma de que se ha cocido los alimentos, ¿verdad? Ya que muchas veces la intoxicación se produce por inadecuada cocción de alimentos. Por mala ejemplo, higiene. Exactamente, mala higiene, es decir, que este alimento haya sido inadecuadamente cocido, queda ciertas partes crudas, entonces en estas partes quedan bacterias. Usualmente estas bacterias, algunas son, por ejemplo, muy frecuentes, como el Staphylococcus o la Escherichia coli. Estas dos son las principales en un 80% que nos pueden dar intoxicaciones agudas. Hay otras bacterias que también se asocian, pero es menos frecuente. Sin embargo, por ejemplo, dentro de los alimentos mal cocidos, puede producir al ingerir este alimento a las 2 o 6 horas síntomas de forma inmediata si se trata de estas bacterias que le comenté. Dentro de los alimentos que tienen más probabilidades a que nos puedan causar una intoxicación alimentaria. Hay dos tipos. Uno, ya le mencioné, que puede ser por el alimento que no ha sido adecuadamente cocido, y dos, aquel alimento que se debe de conservar en refrigeración, por ejemplo, que no se está refrigerando a la temperatura que le corresponde, y posteriormente, sin haberse sido refrigerado o haber estado fuera del refrigerador mucho tiempo, se consume. Y quizás podría agregar un tercero, que es aquel tipo de alimento que ha sido, digamos, adecuadamente cocido, pero se guarda y no se guarda en refrigeración, sino que pasa más de 6 horas sin refrigerarse a una temperatura mayor a 36 grados centígrados. Esto nos puede generar un aumento de la proliferación de bacterias y producir los síntomas en el paciente. Así es. Bueno, doctor, cuando ya tenemos toda esta sintomatología y ya sufrimos de una intoxicación aguda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, cabe recalcar a la mayoría de la población de que cuando una persona tiene una intoxicación aguda, lo primero que hay que hacer es hidratarse, es decir, consumir suero de rehidratación oral, líquidos que sean naturales, ya sea refrescos, agua de coco, puede consumir agua natural, y si no tolera la vía oral, es decir, si el paciente no logra tolerar, entonces tiene que consultar con su médico de cabecera lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de deshidratación, que es una de las complicaciones más graves. Aparte de esto también, cabe recalcar que si se trata de un paciente pediátrico o de un adulto mayor, no debe de esperar, tiene que pasar consulta lo más pronto posible. Y también cabe recalcar de que los pacientes que han sido intoxicados de forma aguda y que presentan síntomas como por ejemplo calambres, o el paciente ve que no orina por un tiempo más o menos de 6 horas en adelante, puede tener complicaciones graves, por ejemplo insuficiencia renal aguda, o puede presentar desequilibrios de los electrolitos. Es importante entonces acudir cuando se presenta el primer
síntomas, ya sea dolor abdominal, intolerancia a la vía oral, náuseas, vómitos, diarrea, consultar, y principalmente si son niños o son personas un adulto mayor, ¿verdad? Exactamente. Así es. Dentro del tratamiento, doctor Bustillo, ¿cuál sería lo principal? Mantenerse hidratado. Pero ya cuando llega al centro de salud, ¿en qué se basa el tratamiento cuando es una intoxicación aguda? ¿Se quita? ¿En cuánto tiempo ya vuelve a la normalidad del paciente? Bueno, en una intoxicación aguda como la que habíamos hablado, que usualmente en un 80% es por bacterias, el otro puede ser por virus o parásitos, y en un porcentaje menor al 5%, que puede ser por otras causas, en su mayoría puede resolver de 24 a 48 horas. Sí tiene que consultar el paciente por las complicaciones que le dije, y más que todo en los extremos de la vida o en los pacientes que tienen factores de riesgo. Usualmente el médico le puede indicar, ya sea, depende del grado de deshidratación, ya sea sueros de rehidratación oral, o si es una deshidratación muy grave, puede necesitar líquidos intravenosos para poder reponer todas las pérdidas. Una de las cosas que le podría recomendar a la población es que no se automedique, porque por ejemplo el uso de algunos antidiarreicos nos pueden acumular las toxinas, y esto puede generar una obstrucción incluso intestinal a largo plazo, y puede ser una complicación que se pudo haber evitado. O también la automedicación con antibióticos. Muchas veces no siempre es por bacterias, o a veces sí puede ser por bacterias, pero utilizamos antibióticos que no corresponden. Es bien importante realizar algunos exámenes, por ejemplo, exámenes de sangre y examen de heces, para poder saber si se trata de una infección bacteriana. Así es, importante recalcar, como siempre mencionamos, una entrevista o un programa nunca va a suplir una consulta con el médico especialista. Vamos a ir a una pausa, y al regresar vamos a hablar acerca de quiénes son los que tienen mayor riesgo de padecer una intoxicación alimentaria. Estamos abordando el tema de intoxicación alimentaria y me acompaña el doctor Juan David Bustillo. Él es especialista en medicina interna. Doctor Bustillo, estamos hablando acerca de las personas que tienen mayor riesgo de padecer una intoxicación alimentaria. Bueno, como ya habíamos hablado y le comenté algunos casos de los extremos de la vida, sí, las personas que tienen comorbilidades son pacientes que tienen un alto factor de riesgo. También otro de los factores de riesgo que algunos libros lo describen es el hecho de estar en un periodo vacacional. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en un periodo vacacional, eso hace que la persona acuda a otros lugares para poder ingerir alimentos. Por ejemplo, afuera de la casa, o que van a alguna casa de algún familiar que los ha invitado. Entonces muchas veces incluso las temperaturas en el verano pues son mucho más altas, y eso propicia el crecimiento de bacterias en los alimentos si no están adecuadamente conservados. Entonces estos son algunos de estos factores de riesgo que puede promover que el paciente tenga más susceptibilidad a tener una intoxicación aguda. Así es, doctor Bustillo, todos se toman vacaciones hasta de cocinar, entonces dicen, vamos a ir a la playa o vamos a ir a tal lugar, allá vemos que compramos. Ya casi no, o si llevan la comida o los alimentos para prepararlos en el lugar, mayormente no están refrigerados o no se conservan en óptimas condiciones. Entonces, como usted menciona, por las temperaturas altas pueden proliferar o crecer las bacterias y luego pues enfermarnos, y esto nos complica las vacaciones, nos detiene.
Entonces es importante tomar en cuenta esto. ¿Se puede prevenir entonces una intoxicación alimentaria, doctor Bustillo? Claro que sí, se puede prevenir, como ya habíamos platicado, aparte del adecuado lavado de manos, aparte de la adecuada cocción de los alimentos, tenemos que tomar en cuenta el hecho de tener mucho cuidado en los centros donde vamos a consumir alimentos, principalmente como habíamos platicado, cuando estamos en periodos vacacionales o cuando hacemos algún tipo de excursión que tenemos que ingerir los alimentos de otros lugares. Entonces es muy importante saber de que el lugar sea un centro que primero nos demuestre cierta confianza, porque esa es una de las cosas muy importantes. Cumpla con las normas de higiene. Que cumplan normativas de higiene, que tenga un nivel de confianza alto, ¿verdad? Sin saber de que estos alimentos están adecuadamente preparados, y de esa manera podemos prevenir una intoxicación. Así es, tener cuidado en dónde comprar los alimentos y cómo manejarlos cuando nosotros lo vamos a preparar. Lavarse pues las manos antes de comer, pero también antes de preparar los alimentos y siempre después de ir al baño. Correcto. Doctor, ya que abordamos todo esto, dentro de las complicaciones más graves que podría presentar un paciente si no acude a un centro de salud, si se automedica y obviamente lo hace de forma errónea, ¿cuáles serían las complicaciones más fuertes o más graves? Las complicaciones más graves pueden surgir rápidamente, porque una intoxicación aguda, como habíamos hablado, dura entre 24 y 48 horas. Puede resolver, sin embargo, en algunos pacientes no resuelve. En un 20% puede complicarse. Estamos hablando que puede generar problemas de electrolitos en la sangre, puede disminuir niveles de minerales importantes como el sodio y el potasio. Aparte de esto, puede generar daño renal, es decir, que el paciente por el nivel de deshidratación ya no llegue a adecuada cantidad de sangre al riñón, y esto produzca una retención de toxinas a nivel renal. Entonces, a nosotros le llamamos a esto insuficiencia renal de tipo agudo. Sí. Aparte de esto, el paciente puede presentar una serie de complicaciones asociadas al virus o a la bacteria que ha generado la intoxicación. Es decir, que esta bacteria pase a la sangre y genere una sepsis, después puede generar un choque séptico, es decir, que la bacteria nos baje la presión, y puede llegar a tales extremos que esto nos puede inducir hasta un coma y la muerte. Así es. El pronóstico, entonces, si alguien acude y si alguien no acude, ¿cuál es? Bueno, la mayoría de pacientes acuden. Sí. Espero que la población se enfatice en el hecho de acudir en estos casos a su médico, y el pronóstico va a ser muy bueno si se llega a un adecuado tratamiento. En un 90% resuelve. En las primeras 24 a 48 horas ya el paciente tiene que estar estable y ya el cuadro de intoxicación alimentaria resuelve. Sin embargo, queda aquel 10% todavía que se nos complica, que necesita, por ejemplo, ingreso hospitalario, que en algunos casos hay que resolver todas las complicaciones que ya mencionamos, y que puede llegar a necesitar antibiótico intravenoso, puede llegar a necesitar aporte de líquidos intravenosos, catéter venoso central, sonda transuretral, que son cosas que ya se hacen en el hospital. Entonces, depende de la gravedad, así va a ser también el manejo. Sin embargo, la mayoría, en 90%, resuelven favorablemente. Así es, doctor, para estar seguros de que sí se está padeciendo de intoxicación alimentaria, ¿de qué exámenes se ayuda? Bueno, primero la clínica es bien importante, porque uno tiene que preguntarle al paciente si ha consumido por lo menos en las últimas 24 horas algún tipo de alimento de dudosa procedencia o que lo asocia, que le haya generado una intoxicación. ¿Y si alguien más está enfermo en la familia? Exactamente, si hay alguien más, por ejemplo, enfermo en la familia, es decir, que este paciente sea, por ejemplo, un portador de un tipo de parásito o una bacteria y que manipuló los alimentos y que a través de esta manipulación haya adquirido esta intoxicación. Todos estos nos dan un panorama para poder saber cuál va a ser el adecuado tratamiento. Entonces, sí es importante recalcarle a la población de que primero tiene que consultar, dos, tiene que saber de que las complicaciones pueden ser un 10%, pero que nadie está exento, y 3, que tenemos que tener mucho énfasis en la población de alto riesgo. Así es. Si ya me dio una vez a mí intoxicación alimentaria, doctor, ¿se me puede repetir el cuadro? Claro que sí. La intoxicación alimentaria realmente no es solo una vez, como un proceso, por ejemplo, viral, que algunos virus solo da una vez y el cuerpo genera inmunidad.
No es así, porque la intoxicación aguda o la intoxicación alimentaria puede ser generada incluso dos o más veces si el paciente o la persona no cumple las indicaciones de prevención, ¿verdad? Esto puede volver a repetir porque las bacterias pueden ser diferentes, sí, los virus pueden ser diferentes, los parásitos pueden ser diferentes y esto puede repetir. ¿Y el proceso como intoxicación aguda se puede hacer crónico? Claro que sí. Hay algunas infecciones, por ejemplo, algunos parásitos y algunas bacterias que pueden, después de tener esta intoxicación aguda, es decir, que dura de 24 a 48 horas, puede ser el paciente un hospedero, es decir, que el paciente porte esta bacteria o este parásito y este paciente puede ser un portador asintomático que transmita esta bacteria o este parásito a otras personas si no hay un adecuado manejo de alimentos y todas las medidas de prevención que ya mencionamos. Y sí puede ser una intoxicación crónica también con otros tipos de, por ejemplo, sustancias, como por ejemplo los plaguicidas, que pueden en algunos casos, algunos tipos de plaguicidas generar intoxicación crónica, o también algunos tipos de metales, ¿verdad? Por ejemplo, el plomo. Entonces, estos pueden ser asociados al agua y al inicio puede ser agudo y después puede ser de este tipo de intoxicación de forma crónica, es decir, que dura más de semanas y meses, ¿verdad? Que el paciente puede ser un intoxicado crónico. Con la misma sintomatología, doctor. La sintomatología puede ser diferente. Disminuye. Es diferente, ¿verdad? Puede ser diferente, depende del tipo de metal o de plaguicida, pero esto, como le menciono, es un porcentaje mucho más bajo y ya necesita de mucho más estudios, ¿verdad? Y sí es importante acudir cuando se sospecha, ¿verdad? Porque si el paciente, por ejemplo, está expuesto a aguas que están, por ejemplo, contaminadas o hay un área donde se sepa que hay exposición a algunos metales o plaguicidas, entonces con mucho más razón el paciente tiene que acudir. Así es importante también, doctor, no solo consultar cuando tenga los síntomas, ya que el médico le dice, ok, este es el tratamiento que usted necesita, pero media vez se sienten bien, ya no terminan el tratamiento completo. Entonces, esta puede ser una causa de que el cuadro se vuelva crónico. Sí, de hecho, por ejemplo, algunos parásitos pueden ser parásitos que generen algún tipo de resistencia o puede haber un comensalismo, le llamamos nosotros, es decir, el parásito logra sobrevivir en nuestro cuerpo y lo mantenemos, puede ser incluso en el tracto gastrointestinal y ser expulsado en las heces de forma crónica. Y en algunos casos estos parásitos nos pueden generar diarreas crónicas o estas mismas bacterias también diarreas crónicas. Entonces sí, puede haber o puede asociarse a que el paciente no cumpla totalmente el medicamento o el antibiótico o el tratamiento que se le ha asignado y esto puede generar una infección crónica. Doctor Bustillo, ya para ir finalizando, unos últimos consejos, ya que estamos a puertas del verano, de vacaciones, y pues es un factor de riesgo también, para que la población esté pendiente y pueda estar alerta también ante los síntomas. ¿Cómo podemos evitarla? Bueno, sí, el llamado a la población sería primero que si tienen los síntomas de intoxicación, no se automediquen, es decir, no tomemos medicamentos para detener la diarrea, no consumamos antibióticos que pensamos nosotros que nos van a ayudar. Eso es lo primero que hay que enfatizar a la población. Lo segundo que acabe recalcarle a la población es que si tienen, por ejemplo, síntomas de intoxicación y que ustedes asocian, por ejemplo, un alimento que ha sido recién ingerido y esto le pudo ocasionar los síntomas, lo mejor es acudir y no esperar a que le pase o, por ejemplo, automedicarse. Siempre lo más importante va a ser acudir a su médico, ¿verdad? Este sería el llamado porque no siempre se trata de virus, sino que también pueden haber bacterias o parásitos que necesiten tratamiento y sea un tratamiento específico. Así es. Muchísimas gracias, doctor Bustillo, por haber venido a tratar ese tema tan importante. ¿Dónde lo podemos contactar si alguno de los televidentes desea pasar consulta con usted? Bueno, muchas gracias. La clínica está en Plaza Santa Elena 2 y los números para hacer la cita al 2519-7959. Bueno, espero que no sea nada más el primer programa, doctor, sino tenerlo nuevamente. Bueno, a la orden, muchas gracias.
Bueno, amigo televidente, ya escuchó. Si usted desea realizar una cita con el doctor Bustillo, él es especialista en medicina interna. Igual quedarán los números de contacto en la pantalla. Asimismo, le invito a que siga en redes sociales a Centro Clínico Escalón. Nos puede encontrar en Facebook, Instagram y en Twitter como Centro Clínico Escalón. Si desea igual pasar consulta con alguno de nuestros especialistas o en medicina general, nos puede llamar al 2261-3001 y ya contamos con WhatsApp al 7501-9489. Ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente programa.